Paz, el gozo y la misericordia de nuestro amado Padre Celestial, hermanos, esté con todos y cada uno de vosotros. Hoy vamos a leer ya el capítulo 20 de Apocalipsis, acercándonos cada vez más al final de Apocalipsis, en el último capítulo, hermano, el 22, y ya estamos por por comenzar una nueva etapa, hermanos. Una vez que ya terminamos de leer Apocalipsis 20, trataremos de seguir con la misma línea, escudriñando eh, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, acerca de las profecías que desde siempre Dios le advirtió a la humanidad para estos últimos tiempos, hermanos, para que estemos preparados y afirmados bien en la roca de nuestra salvación. Como siempre, hermanos, antes de comenzar a leer la santa palabra de Dios, acerquémonos ante el trono de su presencia, siempre con un corazón preparado, hermanos, limpio, buscando siempre tener esa redención, ese perdón por cualquier fallo o pecado que hayamos cometido, hermanos. Eh, Padre, gracias por este nuevo día que vamos a comenzar a leer tu palabra. El día 307 de este plan que comenzó ya hace algún tiempo, Señor. El objetivo fue leer toda tu palabra. Lo logramos antes de los 365 días, Señor, solo leyendo 4 capítulos por día en promedio. Y este tiempo lo hemos usado, Señor, para volver a leer el libro de Revelaciones. Desde el inicio de ese capítulo nos da una promesa y una bendición para los que leen y escuchan estas profecías. Señor, y lo hemos recibido esa bendición porque vemos como cada día tú nos hablas a través de cada capítulo que examinamos. Señor, mira nuestras vidas, aquí las ponemos delante de ti, Señor. A ti no te podemos ocultar nada, Señor. Tú nos conoces perfectamente, sabes nuestra entrada, nuestra salida. Conoces cómo actuamos en lo íntimo y en lo secreto. Nos has hecho conocer sabiduría. Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu gracia y tu misericordia está con nosotros. Aléjanos, Señor, de cualquier cosa que pueda hacernos volver atrás. No queremos fallarte nunca más, Señor. Queremos mantenernos siempre firmes, esperando tu venida gloriosa. Ayúdanos a mantenernos así, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pecado en obra, en pensamiento, en palabra, conscientemente o inconscientemente. Ruego, Señor, por tu perdón, que nos limpies. Ayúdanos, santifícanos, Señor, que si tú vienes en este momento tengamos esa certeza y seguridad de que nos vamos contigo, porque nos hemos puesto a cuenta contigo, Padre. Cada día cuida de nuestros ojos, de nuestros pensamientos, de nuestra boca, de nuestro corazón, Señor, para no hacer nada que afecte tu santidad. Te ruego, Padre, también que nos dirijas a una vez más a entender la palabra que vamos a leer hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, como les había dicho, nos tocaría ya leer el capítulo 20 del libro de Apocalipsis en este día número 307, hermanos. Y, y entonces, hermanos, hoy nos toca hablar sobre el milenio. Eh, el día de ayer hablamos o tocamos en Apocalipsis 19 las bodas del Cordero, hermano, cómo debemos estar preparados para asistir a esas bodas y estar seguros que estaremos allí, hermanos. Revisamos cómo el Señor, recordamos un poco esa parábola de ese terrateniente, de ese hombre que tenía tanto poder, que invitó a las bodas de sus hijos, hermanos, a sus más allegados, sus amigos, y muchos se negaron o se excusaron. Luego Él invita a todo el mundo. El mensaje de la salvación de Jesucristo primero fue para sus escogidos, para su pueblo, para su nación, para Israel, pero no escucharon. Y esta bendición, hermano, la invitación se extendió al resto del mundo.
Y muchos asistieron y algunos asistieron con ropas no dignas. ¿Cómo va a pasar ese tiempo, hermanos? La palabra la conocemos todos, pero muchas iglesias, cuando revisamos las iglesias, vemos que algunas iglesias tenían serios problemas. Así se presentarán y el Señor les dirá simplemente, no están listos para estas bodas, y les pedirá o los retirará de ese lugar, hermanos. Ha sido maravilloso recordar eso, hermanos, en Apocalipsis 19. Y yéndonos un poco más atrás en Apocalipsis 18, recordamos cómo todo ese sistema religioso que por siglos ha mantenido y muchos santos han muerto en sus manos, y la sangre de esos santos está ahí al pie del altar del Señor reclamando por justicia. Y el Señor les dice, esperen un poco, porque todavía faltan algunos de sus hermanos que deben pasar por esa prueba, por esa situación, hermanos. Pero la promesa está allí, y luego vemos cómo este pueblo, cómo este sistema, esta gran ramera sentada sobre 7 colinas, y que representa la Gran Babilonia también, hermanos, cómo fue destruido en una hora. Y así, hermanos, hemos venido revisando, escudriñando las escrituras. Hoy, después de la boda del Cordero, va a venir un tiempo en que vamos a leer cómo el Señor reinará por 1000 años aquí en la tierra, que es lo que se conoce como el milenio. A veces nos preguntamos por qué eso, si lo que queremos estar es en su presencia, en la patria celestial y todo, porque Dios es un Dios de orden y de ciclos, hermanos. Y Él siempre quiso que el hombre viva en la plenitud y agarrado siempre de su mano y de su dependencia. El milenio será un tiempo, hermanos, donde se mostrará a la humanidad que sí se podía tener un gobierno aquí en la tierra dirigido por un hombre de Dios, un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién mejor que nuestro propio Dios, Jesucristo, que gobernará durante esos 1000 años? Y a veces yo no entendía cómo es esto de que muchos les darán galardones, corona, y todos, hermanos, serán, porque Jesús implementará su sistema, su gobierno mundial por 1000 años. Y aunque Él es Dios Todopoderoso, parte de ese reinado estaremos muchos, hermanos. El Señor nos va a asignar responsabilidades en su milenio. Pues vamos a leer, hermanos, ahora lo que dice Apocalipsis 20 de este acontecimiento que ocurrirá después de que la bestia, el falso profeta y la bestia sean echados al lago de fuego, junto con el gran dragón, la serpiente antigua. Y veamos lo que va a pasar, hermano. Entonces, más o menos esa ha sido la historia del tiempo antes de llegar al milenio. Todo comenzó con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia que se formó durante más de 2000 años, y en este tiempo que estamos viviendo las señales de los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo, donde la justicia de Dios se implementará, donde las copas de la ira serán derramadas sobre la tierra. Ocurrirá un evento maravilloso, hermanos, reservado para la iglesia de Filadelfia, la iglesia que será guardada de todo ese periodo, de esa tribulación que será azotada a la humanidad. Hermanos, y después de eso, que ya llegue el Señor Jesús por 1000 años, gobernará. Y luego aquí hay un gran evento donde después de esos 1000 años, el Satanás, el diablo, será liberado, hermanos, y tratará de confundir otra vez a las naciones, enfrentando la última gran batalla, para después ya vivir por la eternidad con nuestro amado Padre. Eso es más o menos como una línea de tiempo de lo que va o está sucediendo. Leamos ahora sí, hermanos, el Apocalipsis capítulo 20, los 1000 años.
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. El apóstol Juan está viendo eso, ¿no? Cómo desciende un ángel con una gran cadena y con la llave del abismo para atar a Satanás, a la serpiente antigua, y la arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Entonces vemos, hermanos, que Satanás va a ser atado finalmente por 1000 años. Va a ser arrojado al abismo, todavía no al lago de fuego, hermano, porque ese lago de fuego fue preparado para él, no para el hombre. Y entonces vemos cómo es atado y encerrado en el abismo por 1000 años. Y luego será desatado por poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron, el 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está el premio, hermanos, la recompensa para aquellos que no se dejarán marcar durante ese periodo. Pero recuerden, hermanos, que también es ese pueblo, esas 5 iglesias a las cuales el Señor le advirtió que pasan la tribulación, se arrepienten, no se dejaron marcar, algunos de ellos prefirieron ser descapitados y van a gobernar con Jesucristo por 1000 años. Recuerden que ellos provienen de ese proceso. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Es decir, que el milenio, aquellos que fueron decapitados en la gran tribulación, gobernarán con el Señor Jesús por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Y esta es la primera resurrección, claro, es la primera resurrección porque fueron los hermanos que pasaron la tribulación y que fueron decapitados, resucitan y gobiernan con Jesús. Primera resurrección. Hay un grupo que todavía no, deben esperar 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, de la segunda muerte, que no tiene potestad sobre esto, sino los que serán de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Y yo a veces me preguntaba, ¿y por qué solamente ellos, hermanos? ¿Y por qué no los otros hermanos no resucitan? Pues porque justo los que pasaron la gran tribulación fueron los que experimentaron ese gobierno diabólico, satánico, de persecución, de tormento, y donde la ira de Dios también se desató, hermanos. Prácticamente vivieron 7 años de prueba y ellos resucitan para gobernar con Jesucristo 1000 años, hermanos. Qué maravillosa recompensa, qué gran regalo de parte de nuestro Dios. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Fíjense, hermanos, que después de estos 1000 años, Satanás es desatado. Y hermanos, si una vez que se desata Satanás, vuelve a engañar a las naciones. Es sorprendente porque estamos en el periodo de los 1000 años donde Jesús está gobernando, pero está gobernando aquellos hermanos que resucitaron, que pasaron la gran tribulación, que en cierta forma tenían en sus corazones, eran las iglesias que no estaban tan ordenadas, hermanos,
y que en la tribulación se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se arrepintieron y se dejaron decapitar antes que ser marcados. Pero sin embargo, hermanos, cuando Satanás es desatado, vuelve a engañar a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra, hermano. Ocurre otra rebelión en el milenio, hermanos, porque están hombres siendo gobernados por Dios con un gobierno perfecto, pero siguen siendo hombres, hermanos. Y yo me pregunto cómo pueden volver a engañar. Satanás tiene ese poder, hermanos, que entra muy sutilmente con palabrerías engañosas, haciendo creer al hombre que puede ser más que Dios o igual que Dios. Y parece ser que en estos tiempos ocurrirá algo, pero ya el Señor ya no va a pasar todo ese periodo que se experimentó durante la gran tribulación, los terremotos, plagas. No, ya el Señor, ahora el Dios Todopoderoso, cuando esta gente que ha sido engañado por Satanás, que vienen de los cuatro ángulos de la tierra de God y Magog, se acerquen a la tierra de los santos, a la nueva Jerusalén, hermanos, a la ciudad grande, a la ciudad de Dios. Dice que simplemente Dios enviará un fuego desde el cielo y los consumirá, ya, demostrando su poder. Ni siquiera va a enfrentarse con estos millones, porque habla de que son como las arenas del mar. Qué necio, qué tontos. Discúlpenme en la expresión, hermanos, pero qué necios que son. ¿Cómo rebelarse ante el gobierno de Jesucristo sabiendo que es Dios, que es todopoderoso, que solamente con la mirada, con sus ojos que son como fuego, puede consumir todo? Se atreve. Ya Dios no va a negociar, simplemente enviará un fuego desde el cielo y los consumió. Y ahí se acabó todo, hermanos. Pero el diablo que los había engañado, el diablo que había seducido a estas naciones, hermanos, experimentando el gobierno perfecto de Dios, el milenio, el diablo que los engañó, fue lanzado ahora sí al fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ahí estaba el anticristo y el falso profeta, hermanos, siendo atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y a Dios, en esta ocasión, ya no lo va a atar ni lo va a enviar al abismo, a Satanás. Lo va a enviar al lago de fuego y azufre. Ese es el fin que Satanás le espera. Un fin terrible donde él no quiere irse solo y quiere arrastrar a la humanidad, quiere arrastrar a la creación de Dios, hermano. Ese lugar fue preparado para el diablo y para sus demonios, no para los hijos de Dios. El juicio ante el trono blanco. Después de este milenio, ya hermanos, ahora sí hay la etapa que ya vamos a pasar a la eternidad. Y dice en el 11, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Oh, gloria a Dios, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Miren, hermanos, la muerte y el Hades también van a ir donde está Satanás con la bestia y el falso profeta. La muerte y el Hades también van a ser lanzados al fuego. Y yo digo, hermanos, cómo en algunos países veneran a la muerte, cuando la muerte, al parecer, también será lanzado al lago de fuego, donde está Satanás y sus demonios. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio ante el trono blanco, hermanos. Estamos viendo ahí ya como llega la hora en que cada uno seremos juzgados por nuestros actos. Hay un libro donde está escrito todas nuestras obras, hermanos. Pero también tenemos claro que hay alguien que es capaz y que pagó el precio por nuestros pecados y que cuando nos acercamos a Él, le pedimos perdón y tratamos de llevar la vida que Él quiere que sigamos, hermanos. Toda esa deuda es cancelada, es rota, es borrada, desaparece de ese libro, hermanos. Cuando usted, cuando usted le pide perdón a Dios, se acerca a Él y pide fuerzas, hermanos, para no volver a pecar, para no hacer lo malo delante de sus ojos. Esas obras malas, por la sangre poderosa del Cordero de Dios, son borradas, hermanos. Garanticemos, hermanos, que nuestros nombres estén grabados en el libro de la vida y que todas esas cosas malas, esos pecados que cometimos, que nos arrepentimos y los confesamos delante de nuestro Dios, han sido borrados y quitados, porque eso dice su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y qué Dios como tú, que no retuvo para siempre su enojo, sino que echó a lo profundo del mar, nuestros pecados e iniquidades para nunca más acordarse de ellos. Hermanos, cuando usted confiesa, cuando usted se acerca con un corazón contrito ante Dios, asegura que eso se ha borrado, que se ha eliminado, porque hay alguien que pagó el precio con su vida, Jesús. Qué maravillosa oportunidad y regalo que tenemos, hermanos. No somos dignos ni merecedores de eso, pero ese fue el plan de Dios, el plan de amor. Ahí está, hermanos, la bendición y la maldición. Nosotros somos los que decidimos qué escoger, ampararnos en la protección de nuestro buen Dios y buscar refugio y el perdón y hacer que nuestras malas obras sean limpiadas de una con la sangre de Jesús y no estar anotado en ese libro donde un día se abrirá y todos estaremos delante de ese trono. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que todas nuestras iniquidades hayan sido perdonadas y borradas de ese libro, hermanos, que cuando habla el Señor no encuentre nada malo, nada que nos condene, que seamos esos obreros aprobados por Él y que digan, vengan, vengan, pequeña manada, al reino de su Señor. Amén, hermanos. Vamos orando, hermanos, ya para cerrar este tiempo. Padre, gracias por este tiempo, por mostrarnos, Señor, esos 1000 años que Jesús gobernará con tu pueblo, 1000 años que el diablo será atado al abismo, pero también que se desatará y tratará y engañará a las naciones, que se levantará God y Magog para rodear millones de personas como la arena del mar, para sitiar a la ciudad santa. Pero tú en esta ocasión ya no te vas a detener y enviarás fuego del cielo que consumirá a todos los rebeldes. Y luego de eso desciende el trono blanco
y resucitan todos los muertos. El mar entregará a sus muertos, el Hades y la muerte entregarán a sus muertos, y cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. Están escritos en el libro, y la muerte y el Hades serán echados también al lago de azufre, donde está Satanás, el falso profeta, y la bestia. Señor, nos haces ver desde siempre que ese es un lugar para Él, no para el hombre. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que todas esas obras imperfectas, pecaminosas, hayan sido perdonadas y limpiadas con la sangre de Jesús. Y lo creemos así, Señor. Cada vez que confesamos y nos arrepentimos, invocamos la sangre de Cristo, el nombre de Cristo. Nuestros pecados son borrados. Gracias, Señor. Gracias por tener la certeza de que nuestro nombre está en el libro de la vida y que cuando tú abras ese libro estaremos diciendo, presente, aquí estamos, Padre, lo logramos con tu ayuda, Jesús. Solo con tu ayuda fue posible. Gracias, gracias, porque nos espera una eternidad junto con el Padre, si sabemos esperar y guardar en Él nuestras vidas. Gracias, ayúdanos, Espíritu de Dios, a ser cada día más fuerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ha sido un tiempo por demás maravilloso, acercándonos cada vez ya a terminar el libro de Apocalipsis. Hemos leído el juicio del trono blanco, hermanos. Eso va a pasar, lo crean o no lo crean. Qué tristes para aquellos que se consideran ateos, que no creen en la existencia de Dios, cuando se den cuenta que estén delante del trono. Hermanos, ahí sabrán que fueron necios. Y nosotros los que tenemos esa esperanza bendita, yo como siempre le digo a un ateo, nosotros no tenemos nada que perder creyendo en Jesucristo, que es nuestro Salvador, Redentor, que fue el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra para salvarnos y ser nuestro libertador. No pierdo nada, hermanos, en creer eso, pero sí tengo mucho que ganar, porque cuando ocurra el juicio del trono blanco, mi nombre estará escrito en el libro de la vida. En cambio, ellos que no creen, hermanos, que mueren sin esa esperanza bendita, será una cosa tremenda enfrentarse delante del trono del Señor y darse cuenta que todo lo que ellos pensaban estaban errado. Oremos, hermanos, oremos cada día por aquellas personas, porque vuelvan al camino y vuelvan a creer. Hermanos, qué hermoso será ya cuando estemos en la eternidad con nuestro Padre. Y bueno, el milenio la pasarán los que pasaron la gran tribulación, una especie como de recompensa, estar delante del trono del Señor. Mientras tanto, algunos estaremos esperando, pero estamos con el Señor, con su presencia. Y cuando ya se abran esos libros, hermanos, estaremos por siempre con nuestro amado Padre, para siempre, por la eternidad. Eso no tiene precio, hermanos. No tiene precio ni imaginación. No lo podemos ni imaginar lo grandioso y maravilloso que será eso. Hermanos, nos vemos el día de mañana, si el Señor antes no ha venido por su iglesia y nos lleva. Mientras tanto, sigamos en la lucha, hermanos, sigamos perseverando en la sana doctrina. Bendiciones, hermanos, nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite.